Quien tenga algo que decir, que lo diga ya. Que lo diga ya. O si no, que calle. O si no, que calle. Mi lírica se alimenta de mi verdad. Esta es mi verdad. Viene de la calle. Viene de la calle. El sábado dejó de existir en Rivera, en Tranqueras, mejor dicho, el Charles Montero, una de las voces tradicionales de la locución, del periodismo de Rivera, una de las voces que se pierden, lamentablemente, lo tendremos todos en la memoria, excelente compañero de trabajo y muy buen profesional. Que en paz descanse. Bien, amigos, están con nosotros el doctor Oliva, nuestro amigo profesor Fabián Fontoura. Entonces, a ustedes los dos que fueron allí, les pasó un caso curioso, pero curiosísimo, el viernes. Vecinos de la calle Guillermino Pérez, la calle Guillermino Pérez es la que une Paysandú, así es Chasque de los Santos, pero es Paysandú, a Aparicio Saravia, va al costado de la vía. Y ellos avisaron el día anterior que iban a hacer una movilización y iban a cortar el tránsito porque dice que hace tiempo que reclaman que les arreglen la calle y no se arreglan nada. Convocaron para las 10 de la mañana. A las 10:05 más o menos, 10 y poco, cae allí el director general de obras, José Mazzoni, y se pone a explicar a los vecinos, y entre las cosas que le dicen, yo nunca recibí reclamo ninguno del arreglo de esta calle. Y allí estaba el edil Román Taroco del Partido Nacional. Y él dice, ¿cómo que no? Si yo hice varios pedidos de informe y usted nunca me contestó, si presenté varias notas y usted nunca me contestó, si pedí personalmente al secretario de la Junta Departamental, a Bilio Briz, que hiciera el nexo para que usted, al contrario, usted nunca contestó. Sí va a hacer un planteo ahora el miércoles en la reunión plenaria, porque no puede ser que es una falta de respeto. Que el director general llegó a decir, las notas que presentan los ediles son notas, yo no voy a interrumpir mi cronograma de obra por una nota que presenta un edil. Una falta de respeto, ¿no? Bueno, la falta de respeto a la Junta Departamental es la falta de respeto a la ciudadanía riverense, Claro. ¿no? Porque ese es el organismo que está para representar en buena medida los reclamos, los planteos de los vecinos. Y el tema es cuando la Junta Departamental se vuelve un apéndice del Ejecutivo, cuando uno dice, bueno, yo tengo la mayoría, la Junta Departamental no va... Damos la mano ahí. Lo que no me interesa que la Junta ni discuta, ni haga nada, sino simplemente que avale, termine confirmando aquellas cosas que nosotros definimos en el Ejecutivo. Pero lo más grave de todo esto, y en un momento que anda bastante complicado en el ambiente político, involucrando a todos los partidos políticos además, es el tema de cómo se puede mentir libremente como un jerarca, un político. Claro, pero después de todo eso no mentira, ¿no? Ese es el problema, la traición a la confianza de la gente, el jerarca que está diciendo, yo nunca supe de los reclamos de este barrio, y alguien al lado que lo desmiente y le dice, mire, yo le mandé notas, le pedí informes, etcétera, y usted nunca, no podía decir que no estaba enterado. Claro. En su tiempo pasaba eso cuando era edil. Siempre fue, ¿no? Es tradicional, digamos, no sé, puede ser que los cronogramas de trabajo sean muy exigentes, y que eventualmente difieran, digamos, la resolución de la contestación como mínimo de los pedidos de informe de los ediles, pero pasaba de repente todo un periodo sin que se le diera respuesta a algún edil. Ahora creo que los ediles que batallan, y Taroco es uno de ellos, generalmente usan otros vehículos como la prensa, y claro, o sea que se llega por varios lados. El tema es a veces la no posibilidad de dar respuestas al pedido concreto. ¿Hay que reformar la Constitución para darle más autoridad a los ediles? Yo creo que sin dudas es uno de los cambios que hay que hacer, es jerarquizar los organismos de Contralor. Uno de ellos la Junta Departamental y otro de ellos es el Tribunal de Cuentas. Dos organismos que hay que fortalecerlos constitucionalmente, porque hoy los organismos de Contralor que tenemos están, uno absorbido por los intendentes departamentales a partir de las mayorías automáticas que obtienen. Pero por ejemplo, que y el Tribunal de otro, Cuentas tenga autoridad para punir. que tenga autoridad para tomar medidas cuando encuentre irregularidades en los gastos. Medidas concretas. Ahí está mal, va a la justicia o alguna cosa. Tiene que tener consecuencias. No puede transformarse en un informar a un órgano, porque ¿a quién informan cuando hay irregularidades en los gastos de una intendencia departamental? A la Junta. Y la Junta padece de ese problema que acabamos de decir. Está absorbida, está
totalmente supeditada al control del propio Ejecutivo, porque él adquirió una mayoría especial que se la da la propia normativa electoral. Quizás tenga que ver con eso, quizás haya que buscar, de repente incluir alguna cosa para pequeñas causas o para cosas concretas y puntuales. Por ejemplo, este tipo de pedido. O sea, se rompe una calle y no hay forma de que lo resuelvan. Se llama aquí, se llama allá, y nadie le da respuesta. Perdón, pero decía un vecino un tanto jocosamente, tiene que haber competencias en el autódromo para que arreglen la calle. Entonces ahí se arregla enseguida. Pero igual, ya que estamos hablando de este tema, ¿es el Tribunal de Cuentas también que tiene que controlar y fijarse los sueldos de las instituciones vinculadas con el Estado? Por ejemplo, los sueldos de República FAP. Bueno, ¿Quién es que controla eso? Bueno, a partir de ahora, y me parece... Eso va a haber que ver. No, es que a mí no me preocupa solamente los sueldos de República FAP. Sí, a ver, permitime, vamos por el principio. Acá saltó el tema del sueldo del gerente de Alur, un medio capitalino publicó la noticia de un sueldo, resultó no ser... Después se disculpó. No ser como lo había publicado. Disculparse, el daño ya está hecho. Ya está hecho, sí. Bueno, pues, a ver, publicó que tenía un sueldo que no lo tenía, pero igual era un sueldo muy alto. Era un sueldo alto. Pero además se trató de justificar diciendo que lo otro era una compensación anual que recibía, que tampoco me parece bien. ¿Por qué tiene que recibir una compensación anual? Nosotros votamos en la Junta Departamental, cuando yo era edil en el periodo pasado, los funcionarios de la Junta Departamental pedían un 14º sueldo. O sea, un sueldo por mes... ¿sí? Más el aguinaldo. El aguinaldo, que termina, los dos medios aguinaldos conforman el 13º salario, ¿verdad? Y querían un 14º sueldo, que era tradicional hasta ese momento, que se lo votaran en la Junta. Y yo me opuse ferozmente al hecho de que se le diera un 14º sueldo, porque es una generosidad que tiene una corporación como es la Junta Departamental, y como la tienen los legislativos nacionales, o como la tiene el directorio de República FAP, porque el dinero no es de ellos. O peor todavía en el caso de República FAP, porque el dinero va para ellos. Ahora, a mí me preocupa que sea República FAP que pague un sueldo que estamos hablando de más de 600.000 pesos a un gerente, ¿no? Con casi la 800. compensación. Bueno, y le iba a decir, y una compensación que tampoco sabemos por qué. Porque ese dinero es de los que están pagando todos los meses para jubilarse. Todos los meses pero no solo me preocupa República FAP. FAP. La gente de esos de 50 años, que los cincuentones. Los cincuentones, ni hay que hablar los que ya nos jubilamos, que cobramos, que era cosita que... A mí me faltan unos cuantos años. Pero escúchame, el problema está también en los privados, porque aún las AFAP privadas, ese dinero no es privado, ese dinero es el dinero de los que aportan. Y por ese dinero se descuenta de las jubilaciones de los que aportaron toda la vida para poder jubilarse. Entonces, no es solo el sueldo de los gerentes de República FAP, es el de Sura y el de cada una de las AFAPs, un sistema que hay que cambiarlo, un sistema que ha demostrado ser ineficiente, que no resuelve los problemas de la previsión social. ¿Cambiarlo al extremo como plantea el PCNT? ¿Anularlo, sacarlo? Yo creo que hay que eliminarlo, porque lo que se está yendo ahí es dinero en pago de comisiones a empresas, que bueno, en todo caso que sea un monopolio del Estado. No se puede opinar diferente. Se puede, claro que se puede. Yo creo que hay que revisar eso, hay que revisar y revisarlo sincerándose todos, la sociedad en su conjunto, acerca de la previsión social, las jubilaciones, las pensiones, etcétera. Han habido cambios, digamos, en la sociedad en cuanto a la expectativa de vida, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Han habido cambios en cuanto a lo que fueron los aportes tradicionales de la gente. Ha habido cambios en las relaciones laborales. Hay gente que dice que Uber tiene que seguir andando, no hace aportes, pero mañana van a querer jubilarse. Hay sistemas específicos de jubilaciones para por ejemplo, para los militares o para la gente que trabaja en relaciones exteriores. No hable de militares, no hable de militares. O sea, hay un montón de cosas y hay que sincerarlo. Vamos a hacer uno para todos y vamos a ver qué es lo que podemos, porque también está eso. O sea, uno tiene que ver que la plata que se recauda es la con la que se va a pagar lo que se va.
Claro, hay tres temitas, ahora que tú mencionaste los militares, hay tres temitas que me vinieron. Primero, saludar a todos los trabajadores porque se cumplió el sábado 1 de octubre el 50 aniversario que se creó orgánicamente la organización del gremio de los trabajadores. Yo no me acuerdo si fue exactamente, ya comenzó como CNT o comenzó con otro nombre, pero se creó orgánicamente la organización gremial de los trabajadores en Uruguay. El 7 de octubre se pone una placa, y por eso decía que en los militares... No, yo pensé que era por el acto que hubo Voy a eso también. Se le pone una placa en el cuartel de Rivera, en el Regimiento de Caballería número 3, señalando que allí hubieron torturas, que allí se detuvo a presos, que allí se los torturó. Entonces ponen una placa recordando, señalando ese hecho. Y el otro, lo que tú decías, en la Florida hubo un acto de los retirados militares en los cuales reivindicaban una encuesta que hizo el Latin Barómetro y que decía que los ciudadanos uruguayos cada vez apoyaban más o alentaban el apoyo hacia los militares. Y este señor que habló allí, un coronel retirado, que no recuerdo ahora el nombre, dice, estamos volviendo, estamos empezando a volver. ¿Verdad? Bueno, yo quisiera, Nos queda un minuto, ¿verdad? Antes de entrar con este tema, redondear el anterior y decir que lo que yo creo que tiene que cambiar en el sistema de la previsión social, lo que es inaceptable, es que haya empresas que lucran cobrando jugosas comisiones de los aportes que nosotros hacemos y que se nos descuenta todos los meses, y que tenemos que eliminar ese intermediario que lucra con esa. ¿Por qué vinieron esas empresas? Porque habían jugosas jubilaciones de gente que jamás había hecho un aporte, ¿no? Y que a través de, por su amistad o con lo que fuera, con agentes del Estado, sacaban enormes jubilaciones sin haber aportado un solo peso en toda su vida, ¿no? O sea, las cosas no ocurren porque sí, siempre ocurren por alguna razón. Yo creo que cada tanto hay que revisarlas. Y como si no fuera poco esas comisiones que cobran, entonces terminan fijándose sueldos de este tipo porque parece que el lucro no es suficiente. Entonces una forma de lucrar por el costado los que dirigen esas empresas, y por eso yo insisto, no es solo un tema de República FAP, es un tema a corregir en todo el sistema de previsión social, pero hay que ir más hondo en eso. Ahora, yendo al planteo tuyo, el Frente Amplio hizo una declaración vehemente, fuerte, contra las declaraciones estas de un militar realizadas en un acto público, donde participaron muchos riverenses, los vi en las imágenes de las cámaras de televisión, y también, vale decirlo, el Partido Nacional, porque este señor que hizo esas declaraciones pertenece al Partido Nacional, Canelones, ¿no? Es suplente de edil del Partido Nacional, no me acuerdo si es en Canelones, creo que en Soriano, si no me equivoco. Bueno, es edil. Y el Partido Nacional también rechazó esas declaraciones que van más allá. Yo escuché algunas cuestiones en tono amenazante contra el gobierno, porque el gobierno va a tocar justamente el tema de las cajas militares. Tenemos que ir a un corte, amigos. Antes de ir al corte, nuestro saludo y nuestro deseo de éxito al nuevo prefecto de la ciudad del Libramento, que más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener o no tener ninguna, es un ciudadano electo para dirigir un municipio de Brasil y electo democráticamente. Quien tenga algo que decir, que lo diga ya. La otra voz puede ser su voz. Sugiera, opine, critique, con los temas que a usted más le importan. Siéntase parte de este programa, por celular, por Facebook o por YouTube. Que lo diga ya. O si no que calle, o si no que calle. Participe. Quien tenga algo que decir, que lo diga ya. Que lo diga ya. O si no que calle. Un diputado de la 711, de la lista 711 del Frente Amplio, fue el que hizo algunas denuncias con respecto a esos sueldos voluminosos en distintas áreas del Estado. El diario El Observador lo tomó eso como una revancha
de la lista 711 al sector de Astori, que había denunciado toda una serie de cosas que involucraban a la 711. ¿Usted cree que es así realmente o hay algún toque periodístico ahí por el medio de toda esta interpretación? Yo creo que el observador lo tiene entre ojo y ojo a Sendik. ¿Sí? Lo tiene moribundo en el suelo, está más muerto, y le siguen dando. Lo disfrazaron de Pinocho ahora en esta última edición. Y le siguen dando, por una cosa no tiene más mínimo gollete, porque claro, o sea, cuando uno tiene un rival político de fuste, uno tiene que darle, porque si no, no hay vuelta, el tipo se nos viene. Pero ya lo tiraron, entonces ahora déjenlo quieto, déjenlo cumplir con la función que, o sea, no hace nada si el individuo es investigador de la Sorbonne, si es un PhD de Harvard, o si es el vice, pero sí que es el vicepresidente de los uruguayos. Hay que respetar a las personas. Los tipos que no respetan no merecen respeto, por lo tanto, y los medios que hacen ese tipo de cosas no merecen respeto. Ahora, me parecería que acá en Rivera sucede al revés. Acá en Rivera hay directores, hay miembros del gobierno, o por lo menos que ocupan altos cargos, que van y atacan a los periodistas. Bueno, yo quiero marcar un matiz acá con Luis, porque estoy de acuerdo con él, el papel que juega el Observador, que publicaba 4 notas distintas por día en su página web, siempre sobre el mismo tema, un tema que no ameritaba tanta cobertura, ¿verdad? O sea, es una forma, uno de los mecanismos que tiene un medio de comunicación de mantener un tema en la agenda, es refritar permanentemente la nota periodística sobre el mismo tema. A veces cambiándole apenas pequeña parte de información y ya poniendo con un titular nuevo, como si fuera información nueva, que no lo es, pero era una forma de mantener el tema en el tapete. Ahora, yo creo que es lo que decíamos al principio, el problema de cuando un político miente, o cuando un político permite con sus acciones que se mienta, como fue el caso del título de Sendik, un tema absolutamente mal manejado por él desde el primer momento en que reacciona frente a la noticia y dice tener y luego no tener y tener el famoso o merecer el título, porque todos estamos de acuerdo que no era condición sine qua non para ser vicepresidente de la República, ni mucho menos poseer tal o cual título. ¿Y qué pasó acá en Rivera? ¿Qué pasó acá en Rivera? Sí, tú me decías con el director de OCE cuando fue a increpar a una periodista. Bueno, pensé que usted cuando me dice qué pasó acá en Rivera me iba a decir de algún político riverense que también por mucho tiempo y hasta hoy se hace pasar y hace referencia permite que en su entorno se haga referencia a un título que no tiene. Y acá tenemos políticos, y para peor del área de profesorado de matemática, que justamente que es mi asignatura. Yo voy a publicar mi título, estoy decidiendo en este momento, voy a agarrar mi título, escanearlo y pasárselo a la prensa, me voy a comprometer desde ahora a hacerlo. ¿Para qué sirve eso? No sé para qué, pero algún uso le voy a tener que dar ese título que lo recibí, lo guardé, nunca más lo usé, bueno, ahora lo voy a pasar por lo menos para que se sepa que el título lo tengo, y me parece que otros políticos de Rivera pues, deberían hacer lo mismo. El otro día especialmente los profesores de matemáticas. El otro día tuvimos una charla acá con un profesor que nos dio una aula, un magistral de esos tipos para enseñar a los de Harvard. Y tendrá título. La diferencia, no sé si tiene o no tiene, pero sí tiene conocimiento. Tiene mucho conocimiento, no, y tiene título. Y acerca de los contenidos y la forma. A Johnny Ocaño. Al Johnny Ocaño. Acerca de los contenidos y de la forma. Entonces, la gente toda hoy está viviendo en torno a la forma, que la forma esto, que la forma lo otro, y se olvida del contenido. El contenido es el conocimiento. Ese es el contenido de la educación, de la enseñanza, de la información. Pero el primero que debería saber eso es el vicepresidente de la República, Raúl Sendik, que debería saber que lo importante no era poner adelante del nombre licenciado, ¿no? Y lo peor es que empiezan a aparecer otros casos. Han aparecido otros casos. Y a mí me parece que en la defensa de Sendik, la irresponsabilidad mayor, por ejemplo, el otro día cuando largaba un comunicado sobre este tema, porque no dio respuesta a la prensa, no están ofendiendo a Sendik, están ofendiendo a un partido político. El error que cometen están atacando un gobierno. Es reivindicar el cargo de vicepresidente de la República, porque decía, el señor vicepresidente concurrió al juzgado. El problema es que él se lleva al gobierno junto, se lleva al partido político junto. La pérdida de confianza no es solo hacia él directamente.
Entonces yo creo que cuando un Pero y político... nosotros lo replicamos y lo hacemos, le hacemos el caldo gordo Y no podemos barrer a los abajo la tipos que alfombra. quieren sacar No podemos barrer abajo a de ese la gobierno. alfombra. No, ¿Eh? pero tenemos que olvidar, hay Ya cosas ha habido- que, errores comete cualquiera, pero no horrores. Hay gente que se pasó toda la vida robando acá y sigue siendo candidato y sigue siendo Y hay que dirigente decirlo político. y no lo escondemos. Entonces, un individuo que dejó que la gente, que los marqueteros que hoy han tomado cuenta, por eso hablaba del tema de la forma, los marqueteros han tomado cuenta y son los que arman la campaña y Ajá. te visten de tal manera, te ponen así, tenés que tener psicólogo adelante o alguna cosa, una letra diferente. Bueno, y si permitió que los marqueteros hicieran eso, cometió un error grave. Cometió Yo un como error. Porque lo que debe cuidar primero que nada- pagar un partido Yo político como lo ni siquiera un mencioné al país. pasar, y quiero que quede claro, una periodista de acá de Rivera, Patricia Espinosa, trabaja en Radio Rivera en su página de Facebook, y recriminó al director de OCE porque la fue a increpar porque ella hizo alguna referencia a impuestos, tengo entendido, algo así. Entonces, en Me su parece un página- tema gravísimo, ¿no? En su página de Facebook ella contó el hecho y me parece que es bastante grave porque es una forma de intentar censurar a la periodista. Yo creo que es un tema que no podíamos soslayar acá, el hecho de que, más allá de que hoy ocupe una dirección de OCE, cosa que también me parece que hay que analizarlo desde otro punto de vista, ahora lo planteo, el hecho de que un jerarca de gobierno vinculado al Partido Colorado, ex intendente de Rivera, se dirija a una periodista porque hizo comentarios cuestionando o recriminando el hecho de la suba de impuestos municipales en el departamento. O sea, Que subieron, efectivamente, haciendo subieron. presión directa sobre una periodista porque es una voz que no salió dentro de toda la orquesta que repite las cosas a favor de la Intendencia Rivera. Cuando una voz sale disonante, si no hay otros mecanismos, va directamente el jerarca a presionar a la periodista y esperemos que esto no tenga consecuencias para la periodista, que el director y el propietario de la radio defienda a la periodista y no sea cosa que nos encontremos que dentro de un mes, un par de meses, ya no forme parte de el plantel por presiones de quienes ponen mucho dinero dentro de las empresas, ¿no? Pero hablemos porque de ese es el cosas principal más- mecanismo de presión. hablemos de cosas más agradables. ¿Qué opinan ustedes después de tantos años paz en Colombia? ¿Mm? Bueno, hay que esperar qué Paz en pasa, Colombia. hay que esperar qué sucede con el... Sí, con el pleito de- Se va a plebiscitar el acuerdo, yo creo que lo estamos grabando el sábado, pero hay ya toda la prensa en general y las consultas que han habido en Colombia dan como amplio triunfador el sí. Entonces supongamos que sí, que por lo menos hay una clarísima intención de hacer la paz, de terminar con la guerra de las dos partes que están allí en pleito, en litigio. Me parece que es una buena noticia para América Latina. Muy, pero muy bueno, optar por una salida sola con todas las vertientes que tiene la democracia. Ya se está sumando el ELN también, o sea Sí. que es probable que eso se encamine bien. Y bueno, va a haber que buscar los mecanismos de perfeccionamiento porque cuando No es fácil. más o menos algunos flexibilizan sus posiciones, otros se ponen duritos. Acá en el Uruguay, donde digamos estamos en el mayor nivel de desarrollo de democracia en Latinoamérica, pues acá se ponen algunos bobos a decir bobadas. Yo creo que es hora de que se llamen a la reflexión y que sientan que es interesante, que la paz es un valor superior. Es una cosa necesaria que podamos vivir en discrepancia, podemos discrepar y pelear, pero que nos respetemos todos y que la paz esté por encima de todas las cosas. No va a ser sencillo, va a ser un proceso, es un proceso que recién se inicia, que ahora tiene mucha manija a favor, hay un gran apoyo internacional para refrendar este acuerdo, pero después hay que hacerlo viable en la práctica, hay que cumplirlo. Acá en Uruguay fue mucho menos grave que si lo comparamos con Colombia y hay dificultades todavía Muchísimas hoy a dificultades. pesar de todo el tiempo que ha No, pasado. no, pero para este lado parecería como que viene la buena. Vamos a hablar en geopolítica, ¿no? Sí, Si sí. miramos para el otro lado, si miramos para África, el Medio Oriente, Asia, vemos lo que es, cómo resuelven sus conflictos,
cómo camina y lo que significa, el tamaño del dolor y los problemas que trae, la solución o la búsqueda de solución por otras vías que no la paz. Bueno, hay hechos en Brasil que esperemos que sean puntuales nada más, como el asesinato de algunos candidatos a las elecciones del domingo pasado, que fue realmente llamó la atención, ¿no? En plena caravana, como le dicen ellos, una passeata, una carreteada, uno de candidato a vereador y candidato a prefeito de algunas ciudades, dos fueron muertos acribillados. Pero ya vienen varios, ¿eh? En Sí. Río de Janeiro ya va una lista de 3 o 4 candidatos a vereadores asesinados, y es el tema del crimen organizado intentando involucrarse en la política, interceder en la política, y es uno de los grandes problemas de algunos países del mundo. Y cada vez más crece el problema del crimen organizado porque las estrategias que se han venido desarrollando para enfrentar al crimen organizado y en particular a su principal negocio, que es el tráfico de drogas, han sido estrategias equivocadas, han demostrado ser totalmente fracasadas y terminamos teniendo al narcotráfico ahí, tratando de incidir, poniendo gente dentro de los gobiernos, el narcotráfico, y bueno, no es un fenómeno que... Y una forma de empezar a cortarlo, lo que se está haciendo acá en Uruguay con los directores de los hospitales, aquellos que contrataban a sus propias ambulancias o las ambulancias de sus empresas para hacer los traslados de los enfermos y tenían un lucro importante. Cortito. Ahora está dentro del juzgado de causas especiales que lo está investigando y ahí seguramente cortará por lo sano. Hay que ser bien duro en ese tipo de cosas, bien duro y rápidamente actuar. Porque si no se deja pasar, se llega a la situación, parte de esta violencia que hay ahora, por ejemplo, en el tema político, que se ve en Brasil, por ejemplo, está vinculado con el odio generado por la manija de la prensa acerca de la actitud, la actividad de los políticos y de la gente que gobierna. El Limber Faría, por ejemplo, el senador del PT, fue atacado en la calle. O sea, han habido muchas cosas. ¿Y por qué? Porque se ha dejado pasar mucha agua bajo el puente, se le ha dado mucha manija a nivel de prensa y se ha actuado poco donde se debe actuar, que es a nivel de la justicia, ¿no? Indiscriminadamente, o sea, no porque sean médicos, sean políticos, sea lo que sea, se va a tener una consideración especial. Se debe actuar con rigidez y bien cortita la rienda. Antes de terminar, una cosa que me parece increíble en Uruguay, que yo hacía tiempo que no la veía, no sé si lo habré visto alguna vez. Los técnicos, los economistas, consultores, toda esa gente que anda investigando y pronosticando qué va a pasar con la economía dentro de algunos años, todos acá en Uruguay, de derecha, de izquierda, del medio, de arriba, de abajo, están de acuerdo que 2017 y 2018 empieza a mejorar la economía en Uruguay. Parece también una buena noticia. Bueno, Uruguay ha sido un fenómeno desde el punto de vista económico en la medida que mientras los países de la región han entrado en recesión, Uruguay ha seguido creciendo a un ritmo muy lento, pero ha seguido creciendo económicamente, sigue captando inversiones al punto que hoy tenemos anunciada la principal inversión en la historia del Uruguay para ser realizada en Paso de los Toros, ¿verdad? Sí. Yo creo que son buenas noticias y es una vez más la confirmación de un buen camino que eligió el Uruguay con el gobierno frente amplista en materia de política económica. Al tiempo que en una crisis internacional muy complicada, el ajuste que va a hacer el Uruguay el año que viene es un ajuste pensado para incidir lo menos posible en la clase trabajadora, que incluso va acompañado de medidas tendientes a bajar impuestos, como por ejemplo la rebaja de IVA a través de las compras con tarjeta electrónica. Son cambios que salen del común de lo que pasa en los demás países con esas políticas mal llamadas de austeridad y que vienen dando buenos resultados, y bueno, es una vez más la reiteración de una política acertada desde el punto de vista económico. Noticia buena para Rivera Libramento. Nosotros quisimos traer para el programa de hoy a nuestro especialista en aguas termales, en todo el que tiene, y no lo pudimos contactar. Pero en Libramento se acaba de anunciar una gran inversión por una fuente de aguas termales que se encontraron próximo a la chacra de Carceral, por la zona del Cerro de la Vigía, y se anuncia una inversión muy importante a través de fuertes capitales que vienen de Argentina y también de San Pablo, y locales,
para eso que ellos van a decir que dicen ya que es un polo de desarrollo para la frontera ribera de Aumento. Ojalá podamos tener a Llorero, Ricardo Llorela en la próxima, que él es experto en este tipo de cosas, como para que nos dé una orientación sobre el tema. Ay, lo deja una gran expectativa. Vamos a invitarlo para la próxima. Vamos a invitarlo para la próxima. Ahora, yo quiero decir una cosa. Cuando acá hubo dos proyectos, que era el proyecto de Shopping Melancía y el otro proyecto del Grupo Garbarino que incluía un parque acuático, yo planteé que ese era el que le agregaba un plus, un agregado a lo que hay para Rivera. Tenemos que irnos. Lo está haciendo, no sé si con aguas termales, pero lo va a hacer Libramento y no Rivera. Amigos, nos encontramos nuevamente con ustedes el próximo sábado, pero recuerden que durante la semana, en horarios diferentes, sale este programa para ustedes, La Otra Voz. Quien tenga algo que decir, que lo diga ya. Que lo diga ya. O si no, que calle. O si no, que calle.